Bueno, hoy vamos a... Ven todos ahora la pantalla, ¿no? Sí, doctor, se ve bien. Dale, dale, gracias. Vamos a hablar hoy de lo que es un tema muy de actualidad, que es proceso epidémico. Así que ustedes, alumnos de cuarto curso, no pueden aducir desconocimiento de este ítem, sobre todo como futuros veterinarios, médicos. Y vamos a ir analizando ciertas afirmaciones erróneas que se van haciendo también en forma cotidiana. Eh, Lastimosamente, vamos a decir que nos cae como anilla al dedo este tema de la pandemia porque nos va a permitir un poquitito sentir más lo que es epidemiología. Yo digo lastimosamente porque el escenario ideal de la epidemiología pues es la probabilidad y la predicción, pero bueno, en este caso creo que ya se está yendo un poco de las manos y el comportamiento de la enfermedad aún no conocida va a ver que nos puede todavía traer ciertas sorpresas con el comportamiento de este virus. Así que yo quiero que de esta clase vayan sacando una forma diferente de pensar y de abordar un problema patológico a nivel poblacional. Entonces, por eso nos permitimos hacer sincrónica esta clase. Primero que nada, tenemos que conocer lo que es un proceso epidémico como tal. Y no es simplemente hablar de epidemia cuando empiezan a haber muchos casos. Eso tenemos que ir viendo que no debe ser así. Nuestro esquema de pensamiento debe ser un poco más complejo ya como estudiantes de una carrera médica. Y podríamos conceptualizar el proceso epidémico como un conjunto de eventos. Ahí ya empezamos a analizar. No es una sola cosa, no es un animal enfermo, ni dos, ni cinco, ni diez más de lo normal. Son una serie de eventos que deben suceder como consecuencia de un desequilibrio en el sistema ecológico que estaba constituido ¿por qué? Por el agente, el huésped y el ambiente. Primero se debe producir la enfermedad y posteriormente la difusión de la misma. O sea que como somos y actuamos en un sistema orgánico, tanto de ambiente, los agentes también son agentes biológicos y los huéspedes, que tanto animales como humanos, el comportamiento a partir de allí ya es variable, ya es dinámico. O sea que en la epidemiología nada es estático, como vinimos repitiendo desde la primera clase. Entonces, lo que debemos abordar es un conjunto de fenómenos complejo que tenemos que poder sobrellevar, que tiene que ver, como habíamos dicho, hasta se incluyen componentes económicos sociales del ambiente. Entonces, nosotros vamos a ir desarrollando eso y ir viendo diferentes componentes que vamos a ver a continuación. Dentro del proceso epidémico van a haber unos factores críticos que intervienen. Estos factores críticos que vamos a ir desglosando en esta clase van a ocasionar, por eso la flechita está hacia abajo, van a ocasionar o van a desencadenar en una enfermedad infecciosa del individuo y posteriormente eso se va a radiar a la población. Entonces vamos a poder nosotros allí hablar de un proceso epidémico. O sea que no es solamente que aparezca una enfermedad, sino una frecuencia anormal, un comportamiento anormal con respecto a un periodo de tiempo determinado y que se difunda eso. Así, un claro ejemplo es lo que tenemos ahora que está ocurriendo. ¿Verdad? Y siempre tenemos que partir que hay en el proceso epidémico es una asociación continua de individuos infectados e individuos susceptibles, que la condición primaria es esa, que la asociación tiene que haber sido así un individuo infectado o que esté portando a la gente, no precisamente un caso, y un susceptible. Entonces, esa relación entre individuos infectados y susceptibles se da dentro de la triada ecológica de la gente, el huésped y el ambiente. Se tiene que desequilibrar esta triada para que se produzcan la serie de fenómenos que vamos a ver más adelante, para que se desencadene una patología. Aquí vemos, complicando un poco más las cuestiones. Nosotros anteriormente solamente nos basábamos en esta triada aquí, agente, huésped, ambiente y sus interacciones. Vemos, o ya vimos en el capítulo de interacción agente, huésped,
Ambiente, que el ambiente, ¿verdad? El ambiente es el medio en el cual se va a tener que desenvolver el agente fuera del huésped. Y su llegada, la llegada del agente, ¿verdad? A un huésped, siga en el sentido de las flechas, está determinada por la vía de transmisión. Y otra vez ahí, patología por patología, esto se analiza. Por favor, no vayan a pensar solamente en enfermedades virales, sino patologías bacterianas, parasitarias y fúngicas también. O sea que nosotros cuando sospechamos de una enfermedad en un rebaño, debemos de analizar cómo se transmite esa enfermedad, cuáles son las vías de transmisión, para poder así ver si existe algo en el ambiente que puede condicionar eso, para que esta gente se libere y haya una chance de contagio. Acá en la flechita que va de derecha a izquierda, una chance de contagio para que este huésped pueda estar infectado. Y también tener en cuenta que este huésped infectado desarrolla, como vimos, un mecanismo, o sea, el agente desarrolla un mecanismo que es el mecanismo de patogenia. Una vez que se rompe la resistencia del huésped y de sus defensas, de su defensa inmunitaria, se desequilibra por completo el sistema. Allí recién aparece un enfermo. Ahora pareciera que es muy fácil ver enfermos, pero es un tanto complicado y se basa mucho en probabilidades. Por eso vamos a ir viendo que los estudios analíticos y son predicciones matemáticas que muchas veces pueden no cumplirse y de repente es mejor que no se cumplan. Cuando el individuo está enfermo o se encuentra enfermo, ya se ha roto el equilibrio en el sistema, esto va a generar un impacto económico, un impacto económico social en el ambiente y esto se va a repercutir en el ambiente. ¿Por qué? Porque la enfermedad va a empezar a difundirse y va a empezar a ocasionar pérdidas. Pérdidas en el ganado, pérdidas en los animales menores, pérdidas en animales domésticos. Entonces, el proceso tiene muchísimas formas de ver y muchísimas aristas. Hasta acá van siguiéndome con respecto a que nuestra triada ecológica ya se va abriendo y ya empezamos a hablar de vía de transmisión, una chance de contagio, una patogenia, tiene que haber una eliminación de la gente. Sí, doctor. Vamos sumando factores nosotros y que ya no es agente, enfermedad. Eso es lo que quiero que tengan bien en claro. Empezamos a hablar en la epidemiología del mundo de las probabilidades y vamos a ir un poquitito más adelante ahora desglosando esto. ¿Por qué les dije que no es tan fácil? Ahí está. Para poder estudiar el comportamiento de enfermedades tenemos que tener en cuenta dos tipos de modelos. ¿Qué son modelos? Modelos son gráficas, son formas de comportamiento que dan lugar a resultados. El modelo determinístico en epidemiología, acá quiero que vayan directo abajo. En el modelo determinístico, los científicos determinaron que el proceso epidémico con la sola presencia de los factores que determinan la enfermedad ya se da lugar a un enfermo. O sea que, existiendo un agente que sobrevive en el ambiente, ingresa a un individuo, este ya se enferma. O sea, esa es la base del modelo determinístico. Se tienen en cuenta, como vieron acá, sus componentes, componentes que ya vimos del ambiente, la flora, la fauna, estructura de comercialización, de producción, pero con el solo hecho de haber adecuada cantidad de agente que pueda ingresar a un huésped y pueda ganar el sistema inmunitario del mismo, ya se va a producir un enfermo. O sea que este modelo es muy básico. Y si ustedes se dan cuenta, nadie está hablando de este modelo. ¿Por qué? Porque es un modelo que está quedando ya en el pasado, está quedando obsoleto, porque ya sabemos ahora que las enfermedades y los enfermos y la difusión misma se deben a múltiples factores, ya no solamente la presencia de un agente en el ambiente, o sino todos en el invierno ya vamos a estar resfriados, o todos en el invierno ya vamos a tener neumonía, si es la época de la neumonía. Entonces, todavía aquí en este modelo, si ustedes se dan cuenta, no se habla de las vías de eliminación y no se habla de las susceptibilidades diferentes. Esa es la gran diferencia con el modelo que vamos a ver un poquito más adelante, que se llama un modelo más analítico y más probabilístico, como este. Si se fijan bien, en el círculo verde, simplemente, allí está la diferencia. ¿Por qué? Porque en el modelo probabilístico se basa en probabilidad. ¿Y qué es una probabilidad? Es la chance que ocurra algo. Como el famoso dado. ¿Cuántas chances tenemos que salga un número 2 en un dado? Si tiene 6 caras. Y es una chance en 6. Muy bien. Si se fijan,
este modelo está desarrollado en base a niveles. Aquí, por ejemplo, cuando hay un ambiente, el ambiente puede ser para los microorganismos favorable o desfavorable. Acá ya empezamos con las chances. Las chances son las probabilidades. Si es favorable, pues bien, si es favorable, el huésped se va a desarrollar. Va a estar viable en el ambiente. Muy bien. Una vez que ese agente esté favorable, tiene que ser infectante primero que nada. Una vez que sea infectante, tiene que ser viable. ¿Qué quiere decir? Que permanezca con una capacidad de replicarse o multiplicarse en el ambiente. Una vez que entra el huésped, no hace falta que solamente entre, sino que tenga características propias para vencer al huésped. Y ahí otra vez está el riesgo de contagio. Si existe un riesgo de contagio nulo o bajo, la cadena se corta aquí. ¿Qué pasa? El huésped puede enfermarse, el animal se puede enfermar sin problema, pero no va a ser muy fácil que se contagie, que se difunda. ¿Por qué? Porque este huésped tiene que ser muy sensible para que se enferme. Y este enfermo puede reaccionar de la misma forma, neutralizando a la gente. Entonces no va a ser un dispersor de la gente, pero sí puede ser un portador. Al ser un portador, bien, tiene la cantidad necesaria de agente para volver a volcarlo al medio. Y el agente, si tiene una condición infectante, va a poder contagiarse. Vamos ahora a aterrizar esto en tierra. Vamos a utilizar dos ejemplos. Un ejemplo de una enfermedad viral transmisible, ¿verdad? Y un ejemplo de una enfermedad viral infectocontagiosa. La transmisible, uno de los ejemplos más clásicos es la rabia. La rabia, si bien se encuentra en los murciélagos hematófagos, en la gente, la minoría de los murciélagos se enferman, pero son transmisores de la rabia. Por ende, el índice de contagiosidad de la rabia es mucho menor si vamos a compararlo, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque el COVID-19 no necesita de un animal intermediario. Se cree que ya hizo el salto de animales silvestres, ¿verdad?, a los humanos, pero ya entre humanos y humanos ya no hace falta, atiéndame, ya no hace falta otra fuente de infección, sino el simple humano enfermo en contacto con otro, por las características justamente de este agente que es altamente infectante, atiéndame, es altamente infectante y contagioso, permanece viable en el ambiente y llega al huésped. Y como el huésped aún no lo registra, no lo conoce porque no existió anteriormente esta enfermedad, ¿cuál es su susceptibilidad? ¿Es alta o baja? ¿Qué dicen? ¿La susceptibilidad de enfermarse ahora por COVID es alta o baja? Alta. Alta, debido a que el cuerpo todavía no conoce, no estuvo expuesto anteriormente a otro tipo de coronavirus igual a este, porque es una enfermedad nueva. Al ser muy sensible, al ser nosotros muy sensibles, hay mayor probabilidad que haya muchos enfermos a la vez. Y esos enfermos a la vez hagan una ola de contagios. Pero ¿qué nos está faltando a nosotros y por dónde todas las autoridades nos están insistiendo? En el contacto entre el huésped y el individuo que está en contacto con él. Porque se vio que el virus se elimina con un simple lavado de manos o usando una mascarilla, que todos usemos mascarilla, tanto los infectados como los susceptibles, que pensamos que no tenemos el virus aún, no es muy capaz de contagiarse, tanto así que la tasa baja, si todos usamos mascarillas en presencia de un contagiado, nuestra chance de contagio no pasa del 5%. Y ahí te dicen, tenemos que estar 15 minutos por lo menos en un ambiente cerrado. Entonces, allí interviene el sistema ecológico. Tenemos que controlar el ambiente. ¿Cómo controlamos el ambiente? Con los lavados y las desinfecciones frecuentes. ¿Cómo actuamos sobre la gente? A través del lavado de manos, que va a eliminar el agente, a través de las desinfecciones del ambiente o de los ambientes. ¿Y cómo actuamos sobre el huésped? Y ya sabemos,
aquellos enfermos deben estar aislados, se debe desinfectar toda su superficie, no hay que tener mucho contacto, tiene que usar barbijo. Entonces, lo que quiero que saquen en consecuencia es que actualmente el modelo que más existe es el modelo probabilístico, en donde hay que tener en cuenta siempre categorías del huésped. El huésped, ¿cuál es el riesgo de contagio? Alto, medio, bajo. ¿Es susceptible o no es susceptible? Y no, y actualmente todos somos susceptibles. No se puede decir que una raza, un país, un territorio sea más o menos susceptible que otro. El secreto todavía aquí está en que el agente es altamente contagioso e infectante, que se difunde muy rápidamente, y es por ello que nosotros tenemos que usar únicamente medidas paliativas sobre el ambiente, sobre la gente y sobre el huésped, porque actualmente no tenemos vacuna. Cuando tengamos vacuna, la estructura de cuidado va a cambiar un poco. Tampoco es que al vacunar a los individuos de la población vamos a estar todos salvados. Eso también quiero que quede bien en claro. Hasta aquí se entiende que el modelo probabilístico es el que maneja categorías, el que maneja probabilidades o chances, y que no es la sola presencia de la gente lo que determina ya la enfermedad. Sí, doctor, se entiende muy bien. Ok. Vamos a ir avanzando entonces. Siempre lo que está subrayado, lo que está resaltado es lo que tienen ustedes que entender. Y no es aprenderse este esquema, sino ¿cuál es la diferencia acá? Que acá ya hay grados, ya hay probabilidades, ya no es directo como este. Este es un esquema directo, el que ven es el determinístico. Y este es un esquema de probabilidad, o sea que hay que ir barajando. Y acá voy a aprovechar para detenerme en los modelos analíticos o que nos presentaron todos con el tema del COVID, que desde marzo empieza, que no, que si no nos cuidamos vamos a tener 300.000 infectados, 400.000, 500.000, 1,5 millones, que van a haber 1.500 muertes, 2.000, 3.000. Hasta ahora ningún modelo le dio en la aproximación. ¿Por qué? Porque ni los expertos científicos, matemáticos, epidemiólogos, biólogos más avesados tienen rastros de comportamiento estable del virus. O sea, es una patología que la estamos conociendo, sabemos gran información de acá a 6 meses atrás se sabe mucho, pero todos los modelos analíticos y de predicción que ustedes pueden ver, leer y encontrar se basan en informaciones cargadas por los humanos. Y esa información en el COVID se va todavía generando. O sea que los modelos matemáticos lo que hacen es predecir, pero en base a datos que nosotros le proporcionamos. ¿Cómo ustedes medirían, por ejemplo, las chances de contagio o no contagio en una estructura de producción comparando Paraguay con Estados Unidos, por ejemplo? En donde sabemos que la estructura de producción de Estados Unidos, por ejemplo, es abismalmente diferente en cuanto a tecnología que en Paraguay. Los cálculos se hacen en base a las realidades de cada región. Por eso yo no puedo asumir, ni por más científico que sea el estudio de una universidad de Estados Unidos, que me diga a mí que yo tener X cantidad de contagios como están diciendo ahora. Porque evidentemente los datos, si bien pueden irse de acá de Paraguay de forma fiable, el que va a analizar los datos no tiene la realidad del Paraguay. Entonces yo les digo que tengan mucha atención en estas predicciones que escuchan y que leen, que la universidad Hopkins de Estados Unidos, que hace esta predicción. Nosotros aquí tenemos que generar los cálculos epidemiológicos para nuestra región. Por eso yo apelo siempre a que los datos más concretos se manejen a nivel Paraguay y que nosotros, si ustedes entran en la página del ministerio, ahí sí están los datos reales y fehacientes de Paraguay por expertos que viven en Paraguay. Entonces, y ni aún así, con todos los datos que ya hay de 6 meses, no se puede predecir todavía el comportamiento. Y muchos se les achaca a los epidemiólogos que no llega el pico, pero ojalá que el pico no llegue nunca. Ojalá que esto sea ya una meseta y yo no pase de 600 casos diarios. Para ganar la lucha de cuándo fue el pico, no nomás, yo veo totalmente estéril eso. Yo lo que veo que tienen que hacerse, es en base a las estimaciones que ya hay, adoptar mayores cuidados porque se ve que estamos en un proceso ascendente. Y basta con comparar semanas tras semanas.
¿A dónde vamos? Que los modelos probabilísticos parten de datos generados por los humanos. Por ende, y los modelos en los cuales se basan son los matemáticos. Y la biología, por más de que tenga por más de que tenga componentes matemáticos, no es exacta. Por ende, nos basamos en probabilidades y esas probabilidades van a ir cambiando. Entonces lo que tienen que manejar ustedes es que los modelos probabilísticos hay diferentes grados y que no simplemente la presencia de un agente ya desencadena una enfermedad. Vamos pasando. Aquí vamos desmenuzando más aún. Primero que nada, ante cualquier patología tenemos que preguntarnos, o sospecha de patología. Sospechamos una patología X, vemos, sospechamos una patología común, tétanos. El huésped que estamos tratando, ¿es susceptible o no es susceptible? Si la especie es susceptible, ¿será que la raza también? Y la siguiente pregunta, ¿el individuo es susceptible? ¿Será que este individuo no está inmunizado? Entonces es más factible que se pueda infectar. Pero no también, porque también puede ser inmune. Pero este inmune, una de las chances que tiene de infectarse de igual forma como una cosa esporádica. O sea que el esquema de pensamiento de ustedes tiene que ser a partir de ahora ir desglosando esto parte por parte, componente por componente. Cuando nosotros conocemos y podemos controlar estos fenómenos epidémicos, podemos hacer un análisis de la difusión del proceso. Todo proceso empieza con una fuente de infección. Esta fuente de infección, acá falta una pequeña flecha que tiene la fuente de infección, tiene contacto o está relacionada con el ambiente. Hay un contacto entre huésped susceptible y fuente de infección. Y entonces de esta fuente de infección se va a eliminar un agente. Esta agente debe encontrar un huésped susceptible. ¿Cuáles son las fuentes de infección más importantes? El enfermo, que es denominado caso, posteriormente vamos a ver eso. El infectado, que no siempre se enferma. El infectado es aquel que tiene es aquel que tiene simplemente el microorganismo. Y después está el portador, que puede enfermarse o no. En el modelo analítico, esto es lo que ya vimos. Hay tres categorías de individuos. Ahí están encerrados en círculos. Está el huésped susceptible, están los individuos susceptibles, los inmunes y los infectantes. La tasa de contacto en el ambiente va a determinar si hay mayor o menor susceptibilidad de los huéspedes. Vamos a ir viendo más adelante que están los susceptibles, los infectantes y los inmunes, las tres categorías, eso tienen que manejar ustedes. Y vamos a ver ahora, ya viendo que no es un proceso fácil, sino un proceso complejo para que se produzca una enfermedad y se distribuya, nosotros tenemos que hablar de diferentes tipos de formas epidemiológicas según frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que un fenómeno aparece. Bueno, en una epizootia, ¿cuál es el concepto? Que es un número elevado de casos en un corto tiempo en un área determinada. Esto es si fuese a nivel regional solamente el brote de unos casos. Tenemos que tener en cuenta que tiene una muy buena velocidad de propagación, el agente tiene que ser muy contagioso y generalmente se asocia a periodos de incubación corta. El COVID-19 cumple con todas estas, con todas estas, con todos estos requisitos, pero ya es considerada una pandemia porque, como vamos a ver, ya abarca más de un solo territorio, ya abarcan continentes. Cuando nosotros hablamos del término enzootia o endemia, los términos adecuados veterinarios son epizootia, enzootia. El sinónimo de epizootia es epidemia. Enzootia o endemia. A la endemia, según su frecuencia, ¿verdad? Vamos a clasificarlo como la presentación regular de los casos, en tiempo ilimitado, en un área limitada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Son patologías que se encuentran de manera frecuente, de manera regular, todo el tiempo y en un área determinada. La parasitosis gastrointestinal es la mejor definición de endemia que hay. Es endémica en todo el mundo. Está. En la rabia, para zonas para zona de Paraguarí, Cazapá, San Pedro, son endémicas. Siempre hay. El botulismo en el Paraguay es una patología endémica. Se presenta de forma regular
en todo momento en un área determinada. Nunca hay una explosión de casos. Epidemia, endemia y pandemia, eso hay que ver o sea, de acuerdo al comportamiento de las enfermedades en el tiempo, el comportamiento normal de las enfermedades en el tiempo. Si pasamos a ejemplo humano, el dengue, por ejemplo, una endemia, una enfermedad endémica en Paraguay, con comportamiento epidémico en algunos momentos. En el verano, bueno, tiene un comportamiento epidémico. ¿Por qué? Porque sale de la normalidad de casos, porque hay más casos en poco tiempo, para que vayan entendiendo. La forma epidemiológica esporádica es ocasional. Es ocasional, generalmente se presenta por el ingreso de animales que tienen una patología no presente en un rebaño, entonces depende mucho de la receptividad del ecosistema y de una cadena epidemiológica accidental, son hallazgos fortuitos, accidentales. En la anazootia o anademias no existe ningún contagio directo posible entre animales con fuente común. O sea que no hay contagio directo posible entre animales. En la ausencia es diferente a la anazootia porque ya no hay casos. En la anazootia hay casos, pero el contagio es lo que es, no hay contagio directo. Pero existe la patología. Anazootia no es sinónimo de ausencia. En la anazootia simplemente se enferman los animales. Un animal puede venir enfermo con una patología exótica, no presente en Paraguay, y va a ser una anazootia, porque no hay el vector, por ejemplo, de tipo leishmaniasis que haya en España. No hay tipo leishmaniasis acá que hay en España. Y bueno, entonces va a ser una anazootia. El animal va a estar infectado con leishmaniasis de otro tipo que no existe acá en Sudamérica. Y no está a lo mejor el vector que tiene que actuar, entonces no hay un contagio posible. Eso es lo mismo para enfermedades exóticas para Paraguay y para cualquier país del mundo. Ausencia cuando no hay presencia de casos, no hay agente causal probable. Y las formas pandémicas que abarcan varios continentes son limitados en el tiempo e ilimitado en el espacio. Acá de repente lo que más queremos saber es cuándo va a terminar todo esto y bueno, y cuando bajen los casos, se controlen los casos y se vayan disminuyendo los rebrotes, ahí vamos a saber cuánto duró la pandemia. Se habla de que una pandemia generalmente puede durar hasta 2 o 3 años o más, de acuerdo a las medidas. Bueno, por la pandemia el COVID todavía no me pregunten cuándo va a terminar, pero les puedo asegurar que va a ser en algún momento dado y entonces todos celebraremos que duró tanto tiempo, pero aún estamos, yo creo que bajo la ola más importante que va a haber. Esa pregunta sí no me hagan porque no les voy a poder decir cuándo va a terminar. Bueno, existen, o sea, para las pandemias, ¿cuáles son los factores que más tienen que ver? El transporte natural, vientos, aves migratorias, en el caso de los virus H1N1, H3N7 se vio que eran a nivel de aves migratorias, el contagio también. Movimientos comerciales, ¿sí? Animales comercializados o sus productos comercializados que también llevan los agentes y el mismo transporte de personas y de animales colaboran para que justamente tenga una presentación pandémica. En el COVID-19 vimos el movimiento de personas, es lo que generó esta ola, y una vez establecidos los casos autóctonos nuestros, ya es por el contagio entre susceptibles e infectados. O sea que ya no dependemos de que importemos casos, sino que ya el virus se instaló aquí y como dicen ya tiene circulación comunitaria. Vamos a ver cómo se van presentando las formas epidémicas según su frecuencia estacional. ¿Qué significa estacional? Estaciones del año o meses del año. Aquí, por ejemplo, van a ver en este eje de X, vamos a tener los años. Acá puede ser el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11. Y acá la frecuencia. Frecuencia, cantidad de casos. Bueno, tenemos que en los años del 1 al 5 y del 7 al 9 se observaron casos dentro de la normalidad, dentro de un promedio, ¿verdad? Casos normales de una patología X. Pero explotó, por ejemplo, en el caso del dengue, vamos a hablar, explotó en el año 2019, como son los reportes. Entonces, ¿qué quiere decir un año epidémico? Cuyos casos están fuera de la normalidad de los otros años. ¿Cómo se halla eso? Bueno, y con medidas estadísticas. Con medidas estadísticas lo que ustedes conocen como la campana de Gauss. Si la cantidad de casos sale afuera de la campana de Gauss establecida para un promedio
anual, entonces se habla de un año epidémico. Todo esto se basa en la teoría de la campana de Gauss. Podemos también hacer una frecuencia mensual sin variación estacional. Esto es lo que nosotros estamos manejando actualmente con el COVID, que estamos comparando meses contra meses y con cuánto va, si es más o menos. Y esto debe ser una comparación por lo menos de un año. Y cuando existiría, por ejemplo, en el caso de los brotes de enfermedades respiratorias, vamos a ver que en los meses fríos es donde se dan más casos, comparando con meses de ocurrencia normal. Entonces, hablamos de una epidemia o episodia cuando existe una cantidad de casos elevadas, significativamente diferentes, comparando con las estadísticas normales de otros tiempos, básicamente. Aquí, por ejemplo, vemos que hay una frecuencia mensual normal con una variación estacional, que es lo que estamos hablando. Yo me adelanto un poco. Aquí está lo normal y lo epidémico es lo que está por fuera, lo que supera. Entonces vemos que acá hay meses del año, acá por ejemplo en esta patología aquí, en octubre fue el problema. Y aquí está más marcado otra vez en mayo el problema. Entonces, frecuencia mensual normal con variación estacional y año epidémico. Son formas de presentar, o sea que si yo les pregunto, tenemos un número de casos normal entre los meses de agosto y diciembre, con un mes epidémico, quiere decir que la frecuencia es mensual normal con una variación estacional. ¿Por qué? Porque varía con respecto a la estación del año. Se puede volver epidémico en una determinada estación. Eso significa variación estacional. Para que una epidemia pueda perdurar en el tiempo, pueda difundirse, pueda esparcirse en términos menos técnicos, tenemos que tener en cuenta el tiempo. ¿En qué tiempo estamos hablando? Tiene que tener un tiempo determinado, cosa que, como les dije, para esta enfermedad actual no podemos todavía predecir un tiempo. Y también tenemos que tener en cuenta para la difusibilidad el grado de dispersión, que quiere decir cómo se difunde. De esto depende mucho. El grado de dispersión depende muchísimo de la susceptibilidad del huésped. ¿Qué quiere decir? Mayor cantidad de huéspedes susceptibles, mayor dispersión. Mayor virulencia de la gente. ¿Qué quiere decir? La mayor cantidad de efectos, si un agente causa mayor cantidad de efectos adversos en el organismo, como ya vimos en las características de la gente, mayor grado de dispersión. Cuando la viabilidad de la gente, por ejemplo, es menor en el ambiente, entonces el grado de dispersión va a ser menor. Esto no quiero que lo estudien como un recitado, sino que vayan viendo las relaciones. Si hay mayor grado de contacto de la gente con el huésped, evidentemente va a haber mayor grado de dispersión. Vamos a comparar. Si ustedes comparan las tasas de infección en Central, Alto Paraná y Asunción ahora mismo, evidentemente el grado de dispersión del COVID es altísimo. Pero compárenlo con la tasa de dispersión que tiene, por ejemplo, en Alto Paraguay. En Alto Paraguay luego leí, creo que luego de 5 o 6 meses apareció el primer caso. ¿A qué se debe? Y vamos a ver más adelante, a la proporción de susceptibles, básicamente. No a la susceptibilidad, sino a la proporción. Eso vamos a ver más adelante. La tasa de ataque. Y la tasa de ataque mide la difusibilidad de la enfermedad en un poco. Vamos a ir conceptualizando más adelante eso. En un momento dado, ¿qué tengo que tener en cuenta? Los enfermos sobre los expuestos. Por 100. Pero esto es en una zona, señores. En una zona X. En un departamento, en un distrito, en una colonia. O en una estancia. La tasa de ataque, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, van a ver que en el día 21 de agosto se enfermaron 3 ovinos de un grupo de 100. Ok, 3 dividido 100%. 3%. Al día siguiente se enferman 6. Bueno, entonces ya la tasa de ataque es 6 dividido 100%, 6%. O sea que va sumando, que quiere decir que la enfermedad se va difundiendo. Entonces hay tasa de ataque primario y secundario. Esto es fundamental considerar en una epidemia. Tiempo, espacio y población, siempre. Para los conceptos epidemiológicos de proceso epidémico siempre tienen que estar enmarcados en un tiempo, puede ser limitado o no, en un espacio limitado o no, y en una población limitada o no. Ahí vemos las probabilidades otra vez.
Por favor, especial atención aquí. Un caso en una epidemia es un individuo enfermo. Puede existir un caso primario, un caso secundario, un caso terciario. El caso primario es el que ocurrió primero, el secundario el que le siguió y el terciario es el que fue producto del secundario. El coprimario puede aparecer, el coprimario es simplemente aquel que aparece en forma paralela al primario. ¿Qué quiere decir? Si dos animales se enferman, uno en el potrero 1 y otro en el potrero 7, son casos coprimarios, de la misma patología. Caso índice es el primer caso notificado a la autoridad oficial. Lo que primero se notificó y se confirmó es el caso índice. Foco. El foco no es otra cosa que el grupo de animales en contacto estrecho entre sí, igualmente expuestos, en donde ocurre el evento, ¿verdad? Y un brote es un conjunto de focos interrelacionados entre sí, sinónimo de epidemia. No me vayan a poner brote sinónimo de epidemia porque yo no sé si ustedes saben o no que son un conjunto de focos. Así que tienen que grabarse que cuando hay un brote ya son varios focos. ¿Qué son focos? Focos son grupos de animales enfermos que estuvieron en estrecho contacto entre sí. Aquí todo lo que queremos saber es cuándo sube la curva, cuándo baja. Esto se evalúa de acuerdo a los focos de infección. Cuando hay poco, estamos en un estado de interepidémico. Cuando está subiendo la cantidad de focos, le vamos a llamar preepidémico. Ascendente, que es donde estamos ahora nosotros con el COVID, es esto. No sé hasta cuándo va a subir ni cómo, eso no me consulten. Cuando alcanzamos la meseta de focos, que quiere decir que se estabilizan la cantidad de focos, vamos a estar en una meseta y después cuando esto vaya disminuyendo, allí recién nosotros vamos a poder hablar de un periodo post-epidémico. Evidentemente aquí, cuando estamos debajo de esta, la susceptibilidad de los individuos va a ser completa, en este caso, porque vamos a estar totalmente expuestos. Y cuando vamos bajando, sí ya vamos a encontrar más personas que se recuperaron, entonces ya hay más resistencia en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Evidentemente, cuando estamos subiendo, vamos a tener pocos enfermos o ninguno. Aquí en esta parte donde estamos nosotros ahora mismo, hay un aumento rápido y un aumento máximo de casos y luego a ir descendiendo. Mayor cantidad de susceptibles, mayor aumento en cuanto a la velocidad de la propagación. Cuando los susceptibles van siendo menos, la velocidad de la propagación va a ser menor. Eso es razonamiento. El perfil de la curva significa cómo es la curva, si es más achatada, más curva, si tiene más planicies. Entonces, depende del periodo de incubación en la enfermedad. Si la incubación de la enfermedad es corta, entonces vamos a tener rápido aumento de casos. Si es muy infectante la gente, también rápido ascenso como el de ahora en cantidad de casos. Si hay muchos susceptibles, también el perfil de la curva va a ser mucho más elevado en cuanto a la cantidad de casos. Y más aún si hay mucha densidad de población en contacto con los susceptibles. Eso es lo peor que puede existir. Un agente muy infectante, con muchos susceptibles y con mucha densidad poblacional y con un periodo de incubación corto, es lo que va a hacer que nuestros perfiles de la curva, perfil, ¿qué quiere decir? Perfil de la curva es la cantidad de casos que puede llegar a producirse y por cuánto tiempo se va a mantener. Entonces, la combinación fatal para nosotros es periodo de incubación corto, mucho poder infectante, mucho susceptible y muy juntos, mucha densidad. Entonces, las únicas formas de combatir esta patología, por ejemplo, es distanciamiento para eliminar el factor densidad. Lavado de manos para disminuir el poder infectante de la gente, para que no nos llegue tanto ni en tanta cantidad, para que podamos ser menos susceptibles. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, llegó el momento. Ahora voy a dejar de presentar un rato. Y que necesito que ahora, si no se durmieron, activen todo su cámara. Ahí Rosalino ya, primero, ella el que le veo ya. Está María, García, muy bien. Ah, qué gusto. Primera vez porque nos vemos todos. Necesito consultas. ¿Qué tal la clase? ¿Aburrida, no aburrida? Doctor,
Sí, Decime, en caso que manejes el tiempo de que una enfermedad sea más, ¿cómo sería? En caso del Clostridium, sí, eh, es el tiempo más susceptible en primavera, ¿verdad? Y en este caso, en el tiempo de la vacunación, ¿cuántos meses antes se tendría que hacer? está buenísima la pregunta. En el Clostridium, como hace tantos años está, ya se le conoce como vos decís bien, o sea que es una gente bastante conocida. Tenemos siempre las entradas a las estaciones críticas que coinciden con las épocas de lluvia. Ustedes no me ven a mirar, yo le dije para ver y yo no me estoy... Ahí está. Ok, ahí ya me ven, ¿verdad? Bueno, siempre coincide el Clostridium con la entrada del invierno y con la entrada, o sea que con la entrada del invierno y con la entrada de la primavera. ¿Por qué? Porque se estudió que tiene un mecanismo de acción que es a través de la esporulación, que no es otra cosa que entrar en un estado de hipobiosis, o sea que disminución al mínimo de sus actividades metabólicas para poder resistir ¿en dónde? En el suelo. Entonces, lo que ocurre cuando se activa o sea que el mecanismo hipobiótico es cuando hay condiciones adversas, entonces el Clostridium no puede, no puede adaptarse a eso, entonces él automáticamente baja todo su metabolismo y entra en ese estado de esporulación, se autoprotege. Por eso es muy importante las vacunaciones a mediados de, o sea que antes del inicio del periodo de invierno. ¿Por qué el periodo de invierno? Porque en el periodo de invierno se hace tos con los pastos. Eso hace que los animales tengan mayor, o sea, más tosco y menos nutritivo. Entonces puede haber aberraciones del gusto. Pica. Entonces el animal empieza a comer lo que pueda encontrar, en este caso mayormente huesos, y que están en el suelo y contaminados. Y una vez que el Clostridium ingresa con la acción de los jugos gástricos, él ahí, vamos a decirle, vuela la membrana y él se activa y produce toxina. Es el mecanismo de acción de un Clostridium, de los Clostridium en general. ¿Y por qué te digo que en la entrada del verano? ¿Por qué? Porque los forrajes son más frescos y existe si existen campos contaminados, allí también van a ingresar con los pastos y por la acción del mismo jugo gástrico otra vez vas a tener brotes. Por eso yo nunca recomiendo que uno haga una vacunación como, como un tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas, porque el propietario va a pensar que vos ya se solucionó el problema, y van a caer animales. Cuando entra Clostridiosis a tu establecimiento, vos tenés que estar preparado y saber y tener un promedio de cuántos animales van a morir en tu establecimiento anualmente. Porque no te puedo dar, o sea que en condiciones extensivas mucho menos, no te puedo dar un tratamiento porque no vas a poder ver a todos tus animales todo el tiempo. Lo que vos podés hacer es simplemente implementar medidas de control y esas son vacunaciones agresivas. A los primos vacunados se les vacuna una vez, después se les vacuna a los 21 días y después te dicen 6 meses, pero si tenés influencia de casos, sí o sí tenés que vacunar cada 3 o 4 meses. Eso es categórico. Y no te vas a salvar nunca de perder animales en zonas condenadas, salvo que manejes muy bien la nutrición de suplementación mineral adecuada, si después se puede balanceado y con buena calidad de pasto. Es muy complicado la clostridiosis en Paraguay, es muy complicado. ¿Respondí, Luis, o no? Sí, está súper, doctor. Me quitas de la duda ya. No, eso es muy... Y sabe que en todo lado donde te vaya va a tener este problema. Sí, Eh, ¿Sabe dónde parte la base? Que inclusive ni siquiera nosotros tenemos, como en otros países, la posibilidad de detectar toxinas en sangre, en animales muertos. O sea, que yo no te puedo decir, o sea, hacerle una extracción de sangre o un tejido histológico y te voy a determinar qué toxina es para saber qué Clostridium está. Nosotros no estamos todavía en esa parte. No. Por aproximación anatomopatológica sí te van a dar caracterización probable de algún tipo de Clostridium, pero no te van a decir cuál.
¿Alguien más? ¿Consultas? No, todos prendieron su cámara. ¿Qué más están haciendo? ¿Alguien más? ¿Consultas? De mi parte, nada, doctor. Ah, bueno, entonces podemos leer el examen. Ahí a lo mejor van a tener consulta. Sí, doctor, está Y bien. ahí que hay consulta, digan. ¿Cómo hacer el examen? ¿Cómo va a ser por plataforma? Sí, doctor. ¿Y el tiempo usted van a establecer, doctor, o cómo? Sí, van a tener todo en la plataforma. Sin problema. Va a haber selección múltiple, emparejamiento, falso, verdadero. Lo único que no va a haber porque no hicimos trabajo práctico sobre eso todavía y a propósito fue lo de cálculos matemáticos. Eso no va a entrar ahora. No, O sea que para que quede bien en claro, entra de la unidad 1, ¿verdad? Hasta la 7, que es esta de ahora. Método epidemiológico tenía una parte de ejercicio que no la hicimos luego, que vamos a dedicarle una clase completa a eso, para que en esa clase ustedes ya terminen ese trabajo práctico, ¿se entiende? Porque es como sí. una ayuda para que puedan el que asiste ya va a tener ahí, porque después va a alzar la tarea a la plataforma y ya va a estar. O sea pero va a ser tutorado el trabajo práctico, ¿no? Es que yo les voy a dejar y ustedes van a hacer y si está mal, mal, y si no, no. Súper. Doctor, Doctor, ay, Adelante. sí, una Oye, consulta. perdón, un ratito, voy a detener la grabación para que no se les extienda mucho. Dale. Ahora, para poder, ahí está.